Una vez más estoy con vosotros, a todas las naciones, pueblos y lenguas. Salud, mi amada audiencia. Como vosotros sabéis, este canal es con el propósito de llevar la luz, alcanzar la luz a todos los pueblos y países y lenguas del mundo, como es el nombre del canal, a todos los hombres y a todas las sociedades, con ese propósito, a través de la historia bíblica y de la poderosa palabra de Dios. El tema para hoy la he titulado: ¿le conviene al hombre o a la sociedad más la izquierda o la derecha? Una pregunta interesante. Suena pues a criterios políticos, pero vale la pena que lo observemos a la luz de la palabra de Dios, que nos puede mostrar, que nos puede guiar, que nos puede indicar, porque al Dios Altísimo, quien gobierna el mundo, no se le escapa nada. Y para sustentar esta enseñanza, para examinarla sobre qué le conviene más al hombre y a la sociedad, vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo 21, el verso 6 del Evangelio de San Juan. Vale la pena que lo miremos, que a la letra dice: Él les dijo, bueno, claro, salió el Señor Jesucristo después de que resucitó de entre los muertos, se le aparecía por tercera vez a los discípulos, a Pedro, a Nicodemo, Felipe, bueno, habían como 7 en total. Y él, amaneciendo, se les apareció y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Por qué les dijo esto? Porque él se les presentó y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Entonces les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, aunque se había despojado de ella, y se echó al mar y bueno, salió a recibir al Señor Jesús el Cristo, porque estaban a una distancia como de 200 codos, algo así como 100, algo más de 100 metros, y no estaban adentro del mar, ¿no? Porque muchas veces 100 metros es muy poquito en el mar. Seguramente es difícil encontrar peces tan cerca a la orilla. Pero el punto aquí, mi amada audiencia, es que el Señor Jesucristo le ha podido decir: echar la red, sin más nada, y hubieran podido tener la misma pesca, que fue impresionante. No podían sacarla de lo pesada. Fueron 153 grandes peces sobre el mar de Tiberíades o mar de Galilea. Entonces el asunto para escudriñar, el Señor ahí tiene como un mensaje como oculto, pero ahí le dijo: echa la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha? La derecha, cuando Dios en muchos mensajes de la Biblia, de la antigüedad, enseña al hombre a andar rectamente, derecho y hacia adelante. Por ejemplo, cuando el Señor envió allá en la historia de la conquista de Jericó al pueblo de Israel con los sacerdotes, que iban los sacerdotes adelante con sus trompetas, y el pueblo les seguía. No contaban con un gran ejército ni nada para entrar y tomarse Jericó, porque era la ciudad más amurallada. Pero lo cierto es el que les decía: andad, caminad, y derecho, erguidos y hacia adelante. Entonces lo derecho es como el norte, hacia adelante, tipifica lo correcto, lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que se debe hacer. Porque el Señor siempre espera del hombre darle lo mejor de parte de Dios. Por eso es que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno proviene de Dios, del Padre de las luces. Y tenemos un Dios maravilloso que nos ofrece la luz de Dios, en contraste con las tinieblas que hay en el mundo.
Recuerden que cuando el Señor empezó su ministerio, cuando cumplió 30 años, cuando tenía ya la edad de la mayoría, empezó por Galilea, y las profecías, la Biblia en los evangelios dice: y esa región de Galilea vio gran luz, la luz espiritual de Dios. No precisamente que hubiera iluminado más el sol, pero seguramente sí también, porque de todas maneras, en términos literales de la luz física, cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo, que antes era Saulo, antes de convertirse, que perseguía a la iglesia en pleno desierto, cuando él iba camino a Damasco con cartas de los gobernantes para apresar a los cristianos, Dios se le apareció en un rayo de luz al mediodía. Imagínense en el desierto con el rayo del sol a mediodía, ¿qué puede alumbrar más? Y el rayo de luz era muy poderoso, que sobrepasaba la luz del sol. Eso es lo maravilloso, cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Bien, el asunto, mi querida audiencia, es con este propósito. Mira, en el mundo desde hace más de un siglo han habido 2 guerras mundiales, y lamentablemente han habido más de 100 millones de muertos, y tal parece que todo ha sido por la situación de ideologías políticas, como en el caso de la izquierda, socialista, comunista, y otros pues con los años del siglo XX y en adelante, pues que la derecha. Pero observemos esto. Eso llevó a la muerte, a guerras terribles, ¿sí? Mucha muerte y muchos. Yo, como cristiano y teólogo bíblico, no me voy a poner a hablar de asuntos de criterios de economía o política, sino del asunto teológico. ¿Qué nos muestra, qué luz tenemos referente a qué nos conviene más al hombre y a la sociedad para este tiempo y por siempre que se ha necesitado? Porque observemos una cosa, mire, muchas muertes, pero es que mire, la luz es de Dios, proviene de Dios, la luz espiritual, y la misma luz del sol que recibimos es de Dios. Aunque un día, cuando venga el Señor, les informo que ya no habrá más sol, sino que el Señor Jesucristo será nuestra lumbrera. ¿Cómo les parece? Eso se cumple. Y el mar, que los ecologistas tanto hablan que se volvió una ideología política, y hablando es que de ecología, del clima, que no sé qué, que por aquí, que por allá, que no consuman energía, que no hagan esto porque se va a acabar el hombre, el mundo. Yo no me quiero detener en esto, pero yo he visto bastantes videos por televisión, internet, por canales como de científicos, donde explican claramente cómo el carbono y todo eso se va transformando, y las lluvias y todo eso es un ciclo que no, eso purifica el mismo ciclo, el ambiente y el aire, y eso es maravilloso. Dios hace las cosas de manera perfecta. Entonces, el problema, por ejemplo, ya en la época moderna, digamos, la izquierda política en América, en Norteamérica, vamos a observar, a poner un ejemplo de eso, como en Europa, los socialistas, la izquierda, ya les ha llegado que quieren permitir muchas cosas que no les conviene, que son hasta ilegales en sus gobiernos, pero lo permiten, y que van a dejar entrar mucha gente con propósitos políticos de alcanzar más respaldo y cosas, y lo que han hecho es que han invadido sus países que han sido muy ricos en Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania, gente de inmigrantes de diferentes países, y lo más tenaz y lo más preocupante, con religiones opuestas a la fe cristiana, que odian al cristianismo, como es en el caso del Islam, que han llegado, y que el objetivo de ellos no es inocente, sino forzar a ganar al resto del mundo, a los cristianos, a llevarlos al islamismo, por ejemplo, porque ellos tienen esa idea, y ellos les llaman los infieles, qué sé yo. Bueno, pero la fe cristiana, y todo el mundo debe saber que la salvación en el mundo es solo a través de Jesucristo, el único ser que llegó al mundo
no como un simple profeta, sino Dios hecho hombre, el Salvador, el único que se atrevió a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, que solo en Él hay perdón de pecados, hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, mire, han perjudicado, han dañado, han cometido muchos crímenes en Europa, en Inglaterra. Ahorita ya están reaccionando, ya como, bueno, se dice que nunca es tarde, pero ya están reaccionando porque el daño y el crimen han aumentado mucho. ¿Y qué si nos vamos para Estados Unidos de América? Es lamentable, es muy triste, muy lamentable que Dios ha bendecido esa gran nación, la primera potencia mundial económica y militar, porque por tradición de la historia de Estados Unidos de América es un pueblo cristiano, es un pueblo anglosajón que llegaron a través con la fe cristiana. De hecho, allá se celebra el Día de Gracia, y hasta donde yo sé, el único país del mundo después de Israel que celebra una fiesta en acción de gracia a Dios es Estados Unidos. Y ellos han vivido una historia muy, muy bonita en ese aspecto. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, niño, adolescente, las películas, las historias sobre el pueblo de Estados Unidos, la fe cristiana, como todo con justicia, con la ley, hermoso. Pero lamentablemente en el mundo hay tinieblas, hay maldad. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para traer luz al mundo, para alcanzar la salvación del hombre. Porque el hombre sin Cristo estaba perdido, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Estaba muy perdido. Y el Señor vino con ese propósito. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor habla de lo derecho, lo puro, lo recto, es conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Y lo que yo quiero ubicar es porque siempre cuando se habla de izquierda es todo lo contrario a lo recto, a lo puro, a lo bueno, a los valores morales, a los valores cristianos. Es triste que en Estados Unidos, por eso hace algunos años, cuando llegó por primera vez el presidente Donald Trump, que gracias al Dios Altísimo llegó allá, y la guerra y el odio contra él era impresionante desde antes de lanzarse o que se olfatearon que iba a ser candidato, lo empezaron a hablar horrible y a perseguirlo, porque la guerra, quiero decirle, mi amada audiencia, en este mundo no es el hombre en sí, no son las políticas, es espiritual, totalmente espiritual. El mundo en sí no lo comprende, pero yo quiero procurar mostrarles y demostrarles que el asunto en este mundo es espiritual, el bien contra el mal, porque es siempre la luz contra las tinieblas, porque mientras Estados Unidos en el siglo XVII, XVIII, XIX, que vivían tan bien, por eso Dios los ha bendecido, de pronto empezó a meterse desde el año 60 la semilla, o no sé decirle semilla o cizaña, al gobierno de los Estados Unidos para acabar con su democracia y con los valores, sobre todo morales y cristianos, los valores espirituales. ¿Cómo pueden ustedes ver que el gobierno de izquierda en Estados Unidos, demócratas, uno no puede concebir en la cabeza que ya no respetan ni siquiera lo obvio, lo lógico, la biología, que Dios creó al hombre y a la mujer con un varón y hembra los creó para que se reprodujera, y en el mundo no hay sino dos sexos, el varón y la mujer, pero que no, que hay un tercero y que hay ideología LGBTIK, bueno, que no sé cuántas, que se practica en el norte, cosas horribles contra la moral, hasta la zoofilia, unas cosas horrorosas que es terrible mencionar y que no respetan los valores. ¿Cómo es posible que a través de la televisión, la publicidad, empiezan a adoctrinar esa ideología con mensajes, hasta con muñecos, de que el niño no es niño, ni que nace varón ni mujer, sino que eso se va
en su mente, y lo que él se considere, pues eso es. Entonces, si se considera un animal, un perro, como ahorita hay otros nombres que se hacen, que creen que son perros, entonces, ¿qué es eso? No. Nosotros somos los que somos, no porque lo imaginemos, sino porque lo somos, porque Dios nos creó así. Si somos hombres, no es porque creamos que somos hombres, es que nacimos hombres porque Dios nos dio esa biología. Hombres y mujeres. Entonces miren ese problema tan terrible de moral en Estados Unidos, que uno hoy dice, pero ¿cómo esto ni en pesadillas se imaginaba hace 50, 60 años atrás? Donde gobernadores allá aprueban el cambio de sexo a los niños, a niños que ni siquiera son adolescentes, pero niños de 5 o 6 años, sin los padres, y que los padres sepan. Es tremendo. Sin que los padres sepan, y si llegan a impedírselo y ya lo quieren meter a la cárcel, y eso es diabólico. Por Dios, eso es diabólico. Esto no es fanatismo. Eso no es que no. Eso es una cuestión natural. ¿A cuántas veces yo escuchaba a este presidente hablar que el sentido común, es que no se necesita ser muy inteligente ni científico? El sentido común, claro, el sentido común. El Señor nos habla de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras hablaba a su pueblo, pero en forma sencilla. Las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en su ministerio no fueron rebuscadas, no fueron de tipo político, fueron sencillas, pero en su sabiduría nos da una luz de lo que es bueno o es malo. Porque hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero hay de aquellos, porque por allá la Biblia, y lo dice, también en Apocalipsis dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ese hay, en la Biblia, en la palabra de Dios, ese hay significa una sentencia. Y a esa persona, a esa gente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ay de ellos. Les espera una sentencia y una condenación terrible de parte de Dios. Por eso, mi amada audiencia, yo les invito y les llamo a que reflexionen, a que escudriñen más un poco y escuchen la palabra de Dios, porque la Biblia, la poderosa palabra de Dios, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que escucharla, hay que reflexionar, hay que a ver qué nos dice. Es que mire, mucho de estas situaciones las manipula el señor de las tinieblas, el que fue expulsado del cielo. Porque allá en la eternidad, antes de ser creado el hombre y el sistema solar, allá en la eternidad Dios creó por allá una vez a un ser muy hermoso que le llamó Luzbel, y que, bueno, hubo fiesta en el cielo. Pero ¿qué pasó? Ese personaje que era un espíritu, era un ángel o arcángel o querubín, se le subió como dicen los humos a la cabeza, el orgullo, y quiso ser igual a Dios, y se le rebeló y quiso montar el trono al lado de Dios. Mucho se quiso ser igual a Dios, que al fin y al cabo el Dios Altísimo lo expulsó del cielo, porque ya se volvió una cosa insoportable, un fastidio, y arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, dice la palabra de Dios, o sea, de los ángeles que estaban en el cielo. Y son los llamados ángeles caídos, o sea, los demonios ya. Ellos no tienen la oportunidad que tenemos nosotros los hombres de alcanzar la salvación. Gloria a Dios. No tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Por eso que odia tanto a la humanidad y quiere arrastrarlos con ellos, porque él sabe, Luzbel, que llamaba y después se hizo Don Satan, y bueno, sabe que ese no tiene oportunidad. Lo que le espera son cadenas en el infierno por la eternidad, en el día del juicio. Y por eso quiere y odia al hombre, porque tenemos esa oportunidad y quiere acabar con el hombre y con la sociedad. Por eso dice que vino para robar, matar y destruir. Destruir, que robar las esperanzas del hombre, robar, matar la vida espiritual del hombre, matar a la sociedad y destruir toda esperanza en el hombre, en la familia. Escuchadme, audiencia de todas las naciones, esta palabra es de luz y es del cielo, creedla. Quiero ilustrarles con otro poco más. Mira, del siglo XX,
hablando de lo que es el orgullo del hombre. Después de la Segunda Guerra Mundial, recuerde que fue este hombre de que empezó la guerra, Adolfo Hitler, en Alemania, porque ellos la primera guerra la habían perdido. Y usted sabe que los perdedores de una guerra tienen que les cobran les cobran los costos de la guerra, impuestos, y Francia lo apretó y tenían que pagar un poco de deuda, y el resentimiento y todo eso lo llevó a que se volviera una maquinaria de guerra, y bueno, y empezar la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a invadir a Polonia. Y aparentemente que quería hacer alianzas con la Unión Soviética, pero después los traicionó. Bueno, lo cierto es que la guerra, que estuvo peligrosamente a punto de ser ganada por los nazis, por fortuna los aliados a la cabeza de Estados Unidos de América lograron la victoria, y se terminó prácticamente después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál es el punto? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y que los que pierden pues tienen que someterse a un tratado y a una sucesión, Alemania pues, imagínense, perdió. ¿Cuál es el botín de guerra en caso de una guerra cuando termina? No es el oro ni la plata, no. Son los cerebros, como dicen los muchachos, los intelectuales, los porras que tenían los nazis, que eran principalmente sus ingenieros, sus científicos, que fueron los que empezaron la era de los misiles, y ellos no lograron, cuando empezaron a enviar misiles a Londres en la Segunda Guerra Mundial, a destruir a Londres, porque no estaban precisos, había mucha imprecisión al enviar esos misiles. Por eso se libraron de ser destruidos. Cuando terminaron, se repartieron esos científicos, esos ingenieros, entre la Unión Soviética, entre Rusia, que era la Unión Soviética en ese entonces, que ya se acabó en el año 89, que terminó la extinta URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya de Rusia. Y Estados Unidos, el botín fue ese, se repartieron esos científicos. Y luego empezó la carrera espacial. ¿Quién empezó primero? Pues les recuerdo primeramente que los que empezaron fueron los rusos, o en ese entonces pues la Unión Soviética, que era todavía, cuando terminó la Segunda Guerra. Ellos empezaron, no se mete la carrera espacial, primero que los Estados Unidos. Oíganlo bien, el primer hombre que salió al espacio fue un ruso, Yuri Gagarin. Y antes de eso hicieron pruebas con un animal, con una perra que creo que llamaba Laika. Y bueno, será el espacio, pero mira a donde quiero llegar. ¿Qué pasó con ellos, con la Unión Soviética? ¿Por qué no fueron los líderes y han sido los líderes de la carrera espacial? ¿Y por qué no fueron a la Luna? Si fueron los primeros, ¿por qué? Aquí hay algo, y a eso voy. Miren lo que pasó cuando salió por primera vez al espacio Yuri Gagarin, de la Unión Soviética. Usted sabe que ellos, la izquierda socialista, comunista, son ateos. No me voy a detener mucho porque eso lo enseñaba este señor Carlos Marx, que decía que la religión es el opio de los pueblos, y ponía de ejemplo a España, que en ese entonces, en 1800, del siglo XIX, 1800 y tanto, 1850, algo así, era el país más pobre en Europa. Pero lo que sí no puso de ejemplo fue a Inglaterra, a Gran Bretaña, que era un pueblo cristiano, que ha sido ha sido, era y es una potencia mundial aún, económica y militar aún, aun cuando ahora está pasando por una situación crítica, y es precisamente por lo que le estoy hablando, el asunto de la izquierda. La izquierda lamentablemente patrocina ideologías como la ideología woke o progre, que le llaman, que es todo eso que tiene que ver con ideología de género, con la perversidad, con la maldad, de acabar y destruir a la familia, ¿sí? Y es terrible eso, pero la palabra de Dios es para que nos dé una luz, qué es lo que nos conviene
a nosotros, los cristianos, y no solo los cristianos, a toda la sociedad y a todos los hombres de todos los países del mundo, pues, para todos. Es que la luz de Dios, el sol y la lluvia cae sobre justos y malos. Cuando llueve y el sol sale es para todos. De manera que este personaje influyó, que él no sabía de política y de economía, ni picha, perdón que diga esa palabra, pero no sabía nada. Él era un filósofo. Pero quién sabe qué lo inspiró a hablar todo lo que eso, y embaucó y metió a mucha gente en esa doctrina, ideología política, que pasa, que está en contra de muchos valores, o de casi todos los valores, muchos morales cristianos. ¿Qué nos conviene a nosotros en el mundo? Al hombre, a la sociedad y a la familia. ¿Qué nos conviene? ¿La izquierda o la derecha? La pregunta. Pues bueno, entonces, el punto, cuando Yuri Gagarin salió al espacio, este astronauta ruso, se quedó viendo y veía azul, y por primera vez dijo, la Tierra es azul, impresionado, azul. Y miró y eso se sintió altísimo. ¿Y sabe qué? ¿Con qué salió? ¿Con qué salió diciendo? Empezó a mirar y eso se sintió muy grande por allá en lo alto. Y dijo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? Ay, no. Yo estoy seguro que por esas palabras de orgullo y de arrogancia fue que la Unión Soviética o Rusia no fue, y yo creo que ya nunca llegó a pisar la luna, ya no pudo. Primero irá a cualquier otro país, de pronto hasta China llegará a la luna, pondrá al hombre en la luna, pero Rusia ya no. El orgullo, mire, uno de los pecados que más abominable a los ojos de Dios es el orgullo. Yo he visto dos: el orgullo, por un lado, porque por orgullo tuvo que expulsar de allá del cielo al que yo les hablaba, a Luzbelo, que ya es conocido como Satanás o Diablo. Y el otro pecado que es abominable a los ojos de Dios es ese pecado que promueve la ideología de género, la homosexualidad, el transgénero y el revuelto, y corromper y cambiarle de sexo a los niños, y que la que es mujer que creerse que es como hombre y se vuelve lesbiana. Ese pecado, ¿por qué lo digo? Todo lo que yo digo lo sustento con la Biblia, la palabra de Dios, con historias reales sucedidas en la historia de la humanidad, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Resulta que una vez al padre de la fe en la Biblia, que es conocido, Abraham, que es el padre de la fe y el origen del pueblo hebreo de Israel, pero también es el padre de los árabes, porque en la historia de él, pero no me voy a detener a hablar mucho de eso, en la historia de él, la esposa no podía tener hijos y que era estéril, y Dios le dio una promesa que iba a tener hijos, y de él, de esa descendencia de su hijo, de su esposa Sara, serían como las estrellas del cielo, que no podían contar, multitudes. Ella, como duró años, como 10 años o algo más, no tener entonces hijos, le dijo a su esposo que se acostara con la esclava Agar, la egipcia, para que le diera descendencia, porque ya estaba anciana y no tenían hijos, y el otro, ni corto ni perezoso, se acostó con ella y tuvo un hijo que llamó Ismael, que es de la descendencia de lo que son todos los árabes y musulmanes, y donde están los más ricos que tienen petróleo. Que él dijo que cuando le dijo un ángel que le apareció el muchacho, porque, bueno, no voy a avanzar mucho eso, pero a esos muchachos que aparecieron en el desierto cuando la expulsó la ama Sara, le dijo que sería hombre fiel, él contra todos y todos contra él. Pero bueno, y entonces el hombre, el padre de la fe, fue el que le obedeció a Dios, y nació el pueblo de Israel ahí. El pueblo de Israel, pero también los pueblos que hoy en día muchos son musulmanes de la descendencia de Ismael. O sea que los enemigos de Israel mortales son hermanos medios de Israel. Bien, entonces, a través de esas doctrinas ha habido 2 guerras mundiales. Bueno, ha habido más de 100 millones de muertos por eso. Entonces les decía,
cómo esa ideología pervierte lo que es los valores morales y espirituales del hombre, de los cristianos particularmente, y no ha hecho sino destruir a la familia y a la sociedad. Los de derecha en Estados Unidos defienden los valores morales. Por eso bien lo dijo Marcos Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido el baluarte para llevar el evangelio al mundo. Dios escogió esa nación porque es rica y de ahí han salido los principales misioneros al resto del mundo. De ahí que la UPC es la iglesia más grande del mundo, tiene misioneros y obras en todos los países del mundo, que en este momento son 202 países. Cuando yo estaba joven habían 190 países, ya van en 202 o 203 que se han formado con el transcurso de los años. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿La izquierda o la derecha? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos muestra? Nos muestra una luz ahí. ¿Qué nos conviene? Los que nos fortalece, porque Dios siempre está y vino al mundo para ser luz a nosotros y enseñarnos a andar rectamente derecho y hacia adelante, mirando hacia el cielo y derechitos, no de lado, no torcidos, sino derecho, recto. ¿Por qué sería que el Señor Jesucristo le dijo apedrecharla a la derecha? Si no tuviera una importancia, pues no le hubiera especificado a qué lado, pero bueno. Entonces, eso es lo que ha pasado en el mundo, mi querida y amada audiencia, y yo les invito a buscar el rostro de Dios en Cristo Jesús, que es nuestro gran Dios y Salvador y la vida eterna. Y recuerde que yo tengo un mensaje que está en la llave del reino de los cielos y cómo acercarnos a Él, porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Él es nuestro gran Dios y Salvador, amoroso y misericordioso. Y eso es lo que necesitamos nosotros, eso es lo que necesita el hombre cada día, la sociedad y la familia. Querida audiencia, quiero terminar en este mensaje, no quiero avanzar más, para que reflexionéis y buscar el rostro de Dios y andar erguidos, derechos y hacia adelante. Gloria a Dios. Erguidos, derechos y hacia adelante, mirando hacia arriba, como lo hizo el rey Nabucodonosor después de que pasó 7 años terribles. Miró hacia el cielo y ahí le cambió todo. Eso está en mi primer mensaje, que se titula también a todas las naciones, pueblos y lenguas. Eso sucedió, gloria a Dios. Entonces, yo he querido ilustrar esto con lo que pasó con la Unión Soviética, que fueron los primeros, pero yo considero que por orgullo, por las palabras que dijo Yuri Gagarin, que está en la historia, se quedaron ahí. Dios como que los confundió y no avanzaron más. Pero lo importante es alcanzar la luz de Dios en nuestras vidas. Les amo con el amor de Dios en mi corazón y les invito a estar escuchando cada día esta palabra. No olviden compartir este mensaje a la familia, a sus seres queridos, a los amigos, y darles el me gusta, el like, para que muchas personas más escuchen este mensaje de salvación, para que muchos más sean nuestros hermanos en Cristo, para que muchos más alcancemos la luz de Dios. Y Dios les bendiga, y los bendigo en el nombre admirable de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén y amén.